hasta aquí llevamos 6 puntos. El séptimo sería que el cáncer logra engañar al sistema inmunitario. El sistema inmunitario es esta defensa que tiene el cuerpo para protegerse de agentes extraños. Okay. Hablando de bacterias, virus, cuando llega este tipo de patógenos, así se les llama, a nuestro cuerpo, o cualquier ente extraño que tengas, no sé si por ejemplo no sé si te has puesto algún piercing, por ejemplo, o incluso la tinta de los tatuajes, cosas externas, el cuerpo va a atacarlos porque no los reconoce. ¿Qué sucede con el cáncer? Que como ya dijimos, son células de nuestro propio cuerpo. Entonces, si no fueron detectadas cuando empezaron a tener un error, nuestro sistema inmunitario las va a ignorar porque se trata precisamente de células de nosotros mismos. Entonces, esa es otra característica del cáncer, que básicamente nos deja desprotegidos de esta defensa natural que tenemos. ¿Se podría utilizar el concepto de que el cáncer es una enfermedad autoinmune o la definición es diferente? Justamente yo tenía esa misma duda. No he visto que lo clasifiquen de manera como enfermedad autoinmune, porque al final lo estás ignorando, pero no te estás atacando a ti mismo. Las enfermedades autoinmunes son como que tú no te reconoces, algo en ti no reconoce tu sistema inmune y entonces comienza a atacarlo. Y tú mismo te vas dañando. Esta defensa que teníamos, digamos, ante bacterias, por ejemplo, identifica que algo que sí eres tú, como si no fueras tú, y lo empieza a atacar. Y entonces eso te genera la enfermedad. En el cáncer es un poquito distinto. Hay algo ahí que eres tú, pero que está mal, empieza a crecer, empieza a generarte una enfermedad y tu sistema inmune lo ignora. Entonces es un poquito distinto y creo que esa es la razón por la cual no se considera una enfermedad autoinmune. Ok, ya, me quedo más claro. Perfecto. Entonces, otro punto del cáncer es, el cáncer suele ser bastante escurridizo. ¿En qué sentido? En el que busca siempre esta manera de crecer y entonces tiene tantas vías para crecer que si yo lo comienzo a atacar por un lado, básicamente se escapa por otro y continúa creciendo. Es por eso que en los tratamientos de cáncer suelen ser complementarios o se agregan. No sé si has escuchado, por ejemplo, quimioterapia, radioterapia, cirugía. Entonces, el cáncer tiene esta habilidad, digamos, para transformarse y escaparse del tratamiento que le estás dando, que, por ejemplo, tengo que combinar varias aproximaciones para el tratamiento, de manera que no se te escape, ¿no? Como para poder cacharlo. Tienes que ingresar desde varios ángulos. Oye, y hablando un poquito de esto del tratamiento, no sé si nos pudieras contar un poquito, ¿no? Porque hablo desde mí y yo supongo que muchas personas que nos ven también podrían tener estas dudas. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un tratamiento de quimioterapia y me parece que hay tratamientos radiología o un tema así? ¿Cómo es que, en qué consiste cada tratamiento? Pues? Claro, vamos a ir al origen, digamos, del tratamiento. Hasta ahorita ya sabemos que el cáncer o estos tumores comienzan a crecer, por un lado, porque tienen una vía que los alimenta, que es la angiogénesis, ¿no? Promueven angiogénesis y entonces continúan su crecimiento. La quimioterapia, como su nombre lo dice, se realiza a través de químicos. Lo que hacen estos químicos es atacar a las células que tienen un crecimiento, a lo mejor no descontrolado, pero continuo. Como atacan a todas las células que crecen, digamos de manera constante, es por eso que hay pacientes que desarrollan alopecia cuando tienen quimioterapia. El cabello es un tejido que va creciendo continuamente y eso implica que haya una reproducción celular. Como la quimioterapia ataca a las células que se reproducen, no solamente va a perjudicar a las células del tumor, sino en general a todo el paciente, las células que tenga que se reproduzcan constantemente. Entonces podemos hablar de la piel, por ejemplo, del cabello, las uñas. Son cosas que van creciendo, digamos, en nosotros. Y
esa es otra diferencia, ¿no? Por ejemplo, la quimioterapia es mucho más general. Es un medicamento que te inyectan, farmacológico, por así decirlo, y que va a atacar estas células que se reproducen. En el caso de la radioterapia, también es una historia súper interesante, ¿no? Porque ahí viene Marie Curie, por ejemplo, ¿no? La invención el descubrimiento del radio, el uso de la radiación para con los humanos, etcétera, ¿no? Pero lo que hace básicamente es que esta radiación que daña a las células se ocupa, pero de manera focalizada. Entonces voy a tratar de focalizar esta radiación que yo sé que va a alterar directamente al ADN. Esa es una característica, digamos, de la radiación. Afecta a las células a nivel de ADN y entonces hace que dejen de reproducirse, ¿no? Por eso los tumores se pueden hacer un poquito más pequeños. En el tercer punto, algo complementario, digamos, a estos dos, es la cirugía. La cirugía lo que busca es, digamos, de manera presencial, cortar estas vías por las cuales un tumor está siendo alimentado para extirparlo completamente. O sea, quitar ese tumor, busco quitar lo más que pueda, de manera que no queden células cancerígenas y que solamente queden células sanas. Es muy difícil lograr eso porque no se ven, o sea, una célula cancerígena y una célula sana, a simple vista no puedes saber cuál es cuál. Entonces, por eso se ocupan los tratamientos, digamos, complementarios. Yo trato de quitar la mayor parte del tumor y después lo ataco con quimioterapia o con radioterapia para que las células cancerígenas que quedaron ahí se eliminen. O al revés, si el tumor es muy grande, busco hacer una radioterapia, a lo mejor localizada, para que ese tumor disminuya en tamaño y después lo opero, después lo quito y después continúa el tratamiento. Por eso son tratamientos muy largos. Y ahí va, digamos, otro punto, que no podemos decir que el cáncer es curable, es tratable, pero no se va a curar, es decir, nunca vas a estar a salvo, ¿sí? Ni aunque ya hayas tenido cáncer, ni aunque no lo hayas tenido, porque ya dijimos que es un proceso normal del cuerpo. La reproducción celular es algo natural en el cuerpo y cada vez que se replica una célula hay esta oportunidad de falla, ¿no? Entonces, nunca vas a estar 100% curado o a salvo, digamos, del cáncer. Me llama mucho la atención esto que mencionas, ¿no? De cómo es que el propio mecanismo del cáncer es un mecanismo inherente al organismo, ¿no? Claro. Súper interesante porque, adelantándome un poquito, justo pensamos que el cáncer, hace rato que te escuchaba esta situación como del azar y de la suerte, es algo que pocas veces nos detenemos a pensar y más bien, incluso pensándolo como una cuestión catastrófica, ¿no? Una forma de castigo divino, algo que hiciste mal y que en realidad, pues, atendiendo a una cuestión netamente orgánica o biológica, pues el cáncer de alguna manera está latente en el propio mecanismo de reproducción celular, ¿no? Claro, sí, es una falla en la Matrix, si lo quieres ver así, es una falla en muy conspiranoica la alegoría, pero es que es súper interesante, ¿sabes? Finalmente, el punto 10, como para no quedarnos en esta perspectiva tan negativa, me gustaría mencionar que hay esperanza todavía, digamos, en cuestión del cáncer. Creo que sí es un reto, pero si vemos una perspectiva histórica, hay más tratamientos disponibles, hay más equipos de diagnóstico, se ha entendido mucho más cómo es que funciona el cáncer, las tasas de supervivencia han subido, algunos tipos de cáncer que antes se consideraban ahora sí que una sentencia de muerte, ahora tienen un tratamiento y los pacientes logran superar esto, ¿no? Además, si te das cuenta, y esto ya es un poquito más futurista, el cáncer lo que tiene son células que se siguen reproduciendo y al final
eso es una cuestión de vida, ¿no? Nosotros envejecemos porque nuestras células ya no pueden, digamos, cumplen su tiempo de vida, ¿no? Entonces, también hay estudios en el caso de ver, bueno, estas células qué tienen o por qué se comportan así, ¿no? Y cómo lo podemos ocupar para algún tipo de regeneración celular. Hablando, por ejemplo, de qué pasa si me quemo, ¿no? Pierdo una porción importante de piel. ¿Cómo hago para que esa piel se regenere? Tendría un comportamiento muy similar al que tienen las células cancerígenas. Entonces, por allí también hay otro tipo de estudios que no solamente ven una esperanza para los pacientes con cáncer, sino en nosotros para entendernos mejor y buscar, digamos, extender todavía más nuestra esperanza de vida. Wow. Quedé. Esto que mencionas, es que yo lo pienso desde la experiencia personal, ¿sabes? ¿Cuántos familiares han fallecido por cáncer y cómo este cierre que haces de los 10 puntos a mí me parece súper interesante, bien potente, porque pareciera que el cáncer, al menos en mi familia y en mucha gente que conozco, cuando se da el diagnóstico es sentencia de muerte, ¿no? Sí. Y a mí me impacta mucho cómo a nivel social, cómo a nivel cultural incluso, hablar de cáncer sigue siendo un tabú, ¿sabes? Y lo pienso, por ejemplo, en cómo las enfermedades siguen teniendo una carga histórica, ¿no? Incluso una interpretación cultural, es decir, hablar de cáncer pues no es lo mismo que decir tengo un resfriado, ¿no? Y que creo que en este sentido hay una autora que curiosamente falleció de cáncer, que es Susan Sontag, ¿no? Y hablaba de cómo las enfermedades también construyen narrativas y cómo socialmente las personas interactúan incluso con los enfermos o las personas que tienen un padecimiento. La socialización es bien diferente, ¿no? Muchas gracias por haber visto este video. Dejen en los comentarios si les gustó, si no les gustó, si quieren hablar acerca de otro tema. También le pueden dar like. No olviden suscribirse, compartirlo y activar la campanita. Hasta la próxima.